buenas tardes, amigos. Aquí empezamos con la batalla legal. El día de hoy tenemos un invitado especial, un exdiputado con una trayectoria intachable en la carrera de Derecho, especialista en Derecho Constitucional y uno de los mejores referentes de nuestro país en el Derecho Penal, el doctor Enrique Gersi. Muy buenas tardes. ¿Qué doctor. tal? Muy buenas tardes, encantado de estar contigo. Gracias. Bueno, doctor, el día de hoy, para empezar este programa, La Batalla Legal, como primer programa, hemos querido tratar un tema muy importante, que en estas últimas semanas ha cobrado relevancia, a propósito de esta última denuncia que presentó la fiscal de la Nación contra el expresidente Martín Vizcarra, que es conocido por el caso Vacunagate. Pero nosotros hemos querido escoger, más allá de esa vacunación irregular y que tiene matices de la comisión de un delito, como lo ha calificado la fiscal de la Nación, de algo mucho más importante, que es que al parecer se ha olvidado, como es la falta de atención, del cuidado de infracciones de deberes constitucionales por parte del expresidente Martín Vizcarra y sus exministros de Salud, como Víctor Zamora y posteriormente Pilar Macetti. Entonces, aquí lo que queríamos nosotros analizar era si desde el punto de vista profesional y experiencia que usted tiene, esta falta de diligencia debida, por decirlo menos en términos penales, existía o no una responsabilidad, no solamente política, sino también penal, si podría existir, para poder imputar estas muertes por una falta de atención debida, a pesar de contar con todos los recursos como tenía el expresidente Vizcarra en un estado de emergencia y como también lo tuvo los ministros de su sector en salud. Sí, es un tema muy grave, como bien señalas. Efectivamente, por el tema de la vacunación, hay ya una responsabilidad penal, hay una denuncia, hay una investigación, eso seguirá su curso. Pero efectivamente hay más detrás de eso. Un solo hecho. En el Perú es el país donde hubo la mayor cantidad de muertos por millón del mundo por la pandemia. Y eso es injustificable. Eso necesita ser esclarecido y una investigación muy profunda. Porque hay distintos aspectos legales, penales y administrativos que deben ser esclarecidos. Correcto. En primer lugar, efectivamente, el Perú tenía y tiene todos los recursos económicos necesarios para atender cualquier pandemia. No se justifica la cantidad de muertos que ha habido en el Perú. Tenemos más de 75 mil millones de dólares de reservas. El Perú pudo haber comprado lo que fuera. Correcto. ¿No? En cualquier momento. Las plantas de oxígeno necesarias, como se hizo en Chile, y ponerlas en los parques, como se hizo en Chile y en Ecuador, sin ningún problema. No había en ese momento, se pudo haber comprado. Eso para el presupuesto público no significaba nada. ¿Se compraron? No. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Ya no hablemos de las vacunas, que es materia de investigación. La consecuencia de esto es que se dejó morir asfixiados a centenares de miles de personas. Eso es muy importante, doctor, resaltar, que es lo que usted acaba de decir. Se dejó morir. ¿Y por qué podemos decir que se dejó morir? Porque se tenía pleno conocimiento de lo que se debía hacer. Ejemplo, la compra o el abastecimiento o garantizar el oxígeno en la cantidad para poder atender a los infectados por COVID. ¿Se tenía conocimiento que era un medicamento porque se lo consideró como oxígeno medicinal? Sí. ¿Se reguló por el estado de emergencia también con el expresidente Vizcarra en su gobierno? Sí, se dieron decretos de urgencia. Entonces se sabía exactamente a esas alturas de la pandemia, en la primera ola y en la segunda, ya después cuando viene el presidente también Sagasti, pero en la primera ola se sabía exactamente por todos los conocimientos especializados, infectólogos, la medicina y la ciencia, que la saturación que bajaba en la sangre de los infectados por COVID necesitaban oxígeno y que si no se les brindaba ese oxígeno, ¿producía la muerte? Sí. Por eso es importante, cuando usted señala, se dejó morir. Y eso en términos penales, doctor, ¿califica en un delito de omisión impropia? Ahí tenemos, claro, ahí tenemos varios delitos, ¿no? Omisión, sin duda, impropia sería en este caso, pero podría ser hasta homicidio culposo, porque si hubo deliberadamente una omisión,
¿no es cierto? Porque aquí esto no es una ciencia infusa, es decir, cualquier infectólogo, y hay infectólogos de gran reputación en el Perú, correcto, advirtieron desde el día 1, siendo un virus desconocido, correcto, no lo era tanto, porque recordemos, al principio de la pandemia, los veterinarios tuvieron una gran contribución inicial advirtiendo que era un virus aviar, y que siendo un virus aviar, toda la infección era pulmonar, el moquillo. El COVID-19 no es sino una variedad del moquillo. Fue explicado por Manolo Fernández, distinguido médico veterinario chinchano, desde el día 1 y nadie lo escuchó. Entonces, ¿cuál era el tratamiento mientras no hubiera un tratamiento médico o una vacuna? A los primeros meses no la hubo. Oxígeno. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿No es cierto? Nada. Nada. Y más que nada. Y aquí es donde yo creo que tenemos que pasar a un plano más grave de investigación por parte del Ministerio Público. Ya no hacer nada era un delito, o varios delitos según fuera el caso. Correcto. Pero acá no solo no se hizo nada, acá se boicoteó toda iniciativa para impedir al sector privado cualquier forma de colaboración, salvo, digamos, pequeñas excepciones heroicas que tienen que ser reconocidas como gente que realmente se la jugó por el Perú, como el arzobispo de Arequipa, Monseñor del Río, y Raúl Díez Canseco, correcto, que con Respira Perú hicieron esfuerzos increíbles por salvar a los peruanos. El Estado no hizo nada, no dejó hacer. Yo recuerdo a este ministro, Zamora, de triste recordación, y aquí hay responsabilidades además de penales, políticas y administrativas, ¿no es cierto?, que se echaba discursos ideológicos durante el COVID, acusando al capitalismo de ser el responsable de la infección, en lugar de comprar oxígeno, que era lo que él tenía que hacer. No le aceptaron a Southern donaciones de plantas de oxígeno, que quería hacer de inmediato, por razones ideológicas. Es decir, acá hubo, además de la omisión de deberes, un claro prejuicio ideológico que impidió y boicoteó cualquier otra iniciativa privada, sea de grupos religiosos o de personas de buen corazón, ¿no es cierto?, y sentido de responsabilidad, que contribuyan en esa lucha con la pandemia. Correcto, doctor. Entonces, aquí, con lo que usted explica, no estamos entre una simple negligencia, sino estamos en un claro caso de conocimiento absoluto y en no hacer, a pesar de conocer el resultado que iba a desencadenar este no hacer. O sea, esta falta de acción del gobierno, del expresidente Martín Vizcarra y sus ministros como Víctor Zamora y posteriormente Pilar Marcetti. En otras palabras, ¿eso qué significa? Y esto no es cosa menor, esto es bien grave, como lo sabemos, porque también las omisiones se califican como acciones. Y en este caso es un no hacer que califica como si estuviera cometiéndose un homicidio con un claro conocimiento y desprecio a la vida. Porque también aquí abona, lo más grave es que constantemente la Defensoría del Pueblo ha estado emitiendo comunicados, informes, diciendo abastezcan de oxígeno, que esto es importante, que en tal sector, que en Tacna, que en Huánuco, existen los directores regionales de salud de Huánuco, que dijo en la prensa que le enviaron 110 máquinas para brindar oxígeno y que después recibió una carta de las altas autoridades de salud diciendo que lo habían enviado por equivocación. Bien. Y cuando estaban reclamando oxígeno, con todas esas ayudas que usted menciona del sector privado y no haberlos dejado implementar, para mí es claro que aquí hubo un claro desprecio a la vida y peor aún con el tema ideológico que usted menciona. Sin ninguna duda. En la Defensoría del Pueblo, claro, en ese momento había una persona responsable a cargo de la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? El doctor Walter Gutiérrez honró su trabajo advirtiéndole a todo el Perú sistemáticamente lo que estaba pasando. También hubo médicos heroicos, muchos de ellos que perdieron la vida. Toda esta gente, héroes anónimos de la sociedad peruana, deberían ser debidamente honrados. Y los irresponsables que pusieron en peligro y permitieron que murieran casi 250.000 de personas, no es admisible. Más gente que en la guerra con Chile. Es una locura. Es decir, lo que ha pasado en el Perú
que haya habido decenas de miles de peruanos muertos por abandono de la autoridad estatal, por abandono del Estado, exige una investigación. Un abandono intencional, ¿no? Y el elemento ideológico nos lleva directamente a la pregunta de si fue intencional, ¿no es cierto? Y ese abandono tenía razones ideológicas, ya escalamos en la tipificación. Ya no estamos hablando de omisión de deberes, ya no estamos hablando de abandonos en personas en peligro, estamos hablando de un posible genocidio que debe ser objeto de una investigación drástica por parte del Ministerio Público. Y yo creo que debe ser una investigación drástica, sobre todo, doctor, porque existen todas las normativas y regulaciones que se han dado en el estado de emergencia, ex pandemia, durante pandemia. Ex pandemia, artículos 7, 9, 8, 10 de la Constitución, que establece que el presidente de la República es el quien dirige la política de salud a nivel nacional y es el encargado de controlar y supervisar la aplicación. No hablemos de los ministros de salud. De repente el señor Vizcarra nos va a decir, como la señora Dina, que tiene el comando pero no el mando, ¿no? Porque ahora está de moda esta nueva tesis. Yo soy el jefe, pero no sé nada. Eso es de locos, ¿no es cierto? Es decir, lo que ha habido en el Perú es inaceptable, ¿no? Y ya que nos hemos vuelto un país serio, donde van presos los delincuentes, y aunque sean presidentes de la República, yo creo que el Ministerio Público y la señora Fiscal de la Nación ha demostrado una cosa que yo le reconozco, que es que no se casa con nadie. Bueno, enhorabuena, yo creo que aquí es indispensable por la salud moral del Perú, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público haga una investigación que sea lo más transparente posible para esclarecer por qué murió un cuarto de millón de personas. Es correcto, doctor, y sobre todo para que se deje un gran mensaje de que esto se pudo manejar de la mejor manera y no se hizo. Y eso no tiene consecuencias simples, sino estamos hablando ya de consecuencias de responsabilidad, de presuntas responsabilidades penales. Y además, para abonar, se sabe por los medios de comunicación también que se hizo un convenio para implementar 40 plantas de oxígeno, 47 plantas, perdón. Y se hizo un convenio con la UNI, cuando se tenía un gran postor, un representante italiano de como 50 cadenas empresariales de una firma grande en Londres y todo, que dijo que podía implementar las 47 plantas en 60 días. Pero aquí hay un dato importante, que el Ministerio de Salud, cuando lanza en convocatoria para la instalación e implementación de esas plantas, de 47 plantas, solo dio un día. Pero como estábamos hablando de un gran empresario con toda la maquinaria que tiene, pues para él no fue difícil y en ese día postuló. Y la propuesta económica que puso fue equivalente a lo que suscribieron con la UNI. Conclusión, la UNI hasta ahora no ha cumplido con el contrato. Bueno, entonces, ¿por qué se escoge, se desprecia o se deja de contratar una gran opción con una gran promesa de 60 días instalar 47 plantas? Se pudo evitar todas esas muertes. Sí, por supuesto. Y yo conocí también, además de Respira Perú, gran iniciativa privada, extraordinaria, también conocí iniciativas más modestas de otros grupos y de otras personas, que por ejemplo habían hablado con la gente de Senati, y Senati estaba en capacidad, ¿no?, de también producir plantas pequeñas de oxígeno, que era lo que se necesitaba. No se necesitaba grandes plantas de oxígeno. La idea que en algún momento se lanzó era copiar el modelo de lo que estaban haciendo en Chile, que ponían pequeñas plantas de oxígeno en cada parque para que la gente recargue sus balones de oxígeno. Porque ese fue un determinado momento el problema. Había balones de oxígeno, lo que no había era oxígeno. Entonces tú veías a la pobre gente... Largas colas con sus familiares muriendo. Y con una especulación en los precios. Naturalmente, eso pasa cuando hay escasez. Entonces, el Estado no hizo nada. El sector privado pudo haber ayudado, pero no lo dejaron. Esto fue una locura. Es decir, es el perro del hortelano, pues. No. Ni come ni deja comer. El Estado no cumplió sus responsabilidades, pero por razones ideológicas no le permitió cumplir al sector privado. No puede ser. Eso es inaceptable. Eso va más allá de una infracción de deber. Eso califica, ¿no es cierto?, después de una investigación, por supuesto, que se tiene que hacer, como un crimen contra la humanidad. Correcto. Y sobre todo, no es que tampoco estemos hablando en el vacío, sino todo lo que estamos conversando, doctor, tiene un sustento normativo, tiene un sustento en la ley, en este caso en el Código Penal. ¿Qué nos dice el artículo 13?
en el inciso 7, quiénes son los deberes de garante, ¿no? Los que tienen posición de garante. El artículo 7 dice, el quien tiene el deber de impedir un resultado y no lo hace. Así es. Y ellos tenían el deber, es la gran pregunta. Absolutamente. Ahí tenemos toda la normativa en la Constitución, todos los reglamentos, los decretos supremos, los reglamentos de organización, función militar de salud. La Ley General de Salud que le da tantos poderes al ministerio. Por ejemplo. Oye, el ministerio intentó, este señor Zamora, que estaba lleno de prejuicios antiempresariales, intentó tomar las clínicas privadas. ¿No es cierto? Claro, en un determinado momento las clínicas tuvieron que negociar con el gobierno. Recuerdo una reunión en que Max Hernández estuvo como representante de las clínicas privadas, y Max es, digamos, un distinguido psiquiatra, pero es más bien caviar, pues, ¿no? Viene de ese lado, que logró persuadir al presidente de no hacerle caso a Zamora, que Zamora lo que quería era, aprovechando la pandemia, estatizar todos los servicios de salud del Perú, es decir, para que no muriera 250.000 de personas, sino más gente. Porque recuerda un dato que también es olvidado, muy importante. No solamente muere gente por la pandemia, sino en una decisión absolutamente errada del Ministerio de Salud, deciden suspender los tratamientos de las demás personas afectadas por otras enfermedades. Personalmente, de gente muy cercana a mí, conozco el fallecimiento de 2 personas que tenían cáncer y no fueron atendidas en ningún centro hospitalario porque no se les atendía. Decía, hay prioridad absoluta, en 200 regresa después, y murieron. Gente que tenía enfermedades autoinmunes graves, como el lupus, fallecieron. Porque no había tratamiento, solamente le daban tratamiento, entre comillas, porque tampoco le daban ninguno a la gente que tenía COVID. Entonces, al final se abandonó a la inmensa mayoría de los pacientes que padecían alguna enfermedad en el Perú. Y eso es inaceptable en una sociedad moderna. Correcto, doctor. Y quiero resaltar ese tema ideológico y toma de las clínicas que pretendió el exministro Zamora. Eso demuestra que tuvo todas las facultades y posibilidades de poder tomar acción. Sí, claro. Pero lejos de tomar acción en lo que debió para evitar la muerte, tomó acción para querer tomar las clínicas. Inactuó, así es decir, se fue por la tangente. Se fue por la tangente. Porque eran los prejuicios ideológicos. Pues en realidad esta gente nunca quiso luchar contra el virus. Esta gente, ¿no es cierto? Me refiero a la gente que rodea a Vizcarra y compañía del mismo Vizcarra, querían luchar contra el capitalismo, que no tenía nada que ver en la historia. Pero el prejuicio ideológico te lleva a la discriminación y a la muerte. Y hay responsabilidades políticas. Pues. Y eso es un dato también muy importante, doctor. El juicio ideológico, prejuicio ideológico, también que puede llevar a una discriminación que, como en este caso creo que se ha dado. Repito, se pudo hacer y por temas ideológicos, como usted lo acaba de señalar muy claramente, no se hizo. En vez de salvar o preferir salvar las vidas, cautelando, garantizando el oxígeno, se prefirió querer boicotear a las clínicas privadas. Y eso claramente deja como ejemplo de que se pudo hacer y no se quiso. Y eso es lo más grave, doctor. Porque eso tuvo como consecuencias de ser el país con más muertes por cada 100.000 habitantes en toda la región. Por eso me causa tanta repugnancia, por ejemplo, la gente de la CIDH, ¿no? Que vienen a investigar masacres inexistentes, ejecuciones extrajudiciales imaginarias, que no cuentan la historia completa, que olvidan los derechos del policía que fue quemado vivo, correcto, de los asaltos que se hicieron, de los ataques por parte de grupos de agitadores. ¿Y qué pasó con los 250.000 peruanos que murieron de la pandemia? Eso no es violación de derechos humanos. Estos sinvergüenzas de la CIDH, ¿no es cierto?, que vienen a comer y a chupar a Lima cada vez que hacen sus famosas visitas, deberían preocuparse porque aquí han muerto, ¿no es cierto?, abandonados por su Estado y por prejuicios ideológicos, casi 250.000 de personas. Y ellos no les interesa, los derechos humanos de esa gente no les interesa, porque eso conduce directamente hacia la izquierda, pues. ¿Quién es el responsable, no es cierto, de ese 250.000 de personas muertas en el Perú? La izquierda peruana, que abandonó a los peruanos, que los dejó a su suerte, que impidió que el sector privado, que las iglesias, que las ONGs ayudaran, ¿no es cierto?, teniendo, como dices tú, todas las facultades económicas y legales para impedirlo.
Correcto. Doctor. Ahí hay una gravísima violación de derechos humanos que la CIDH ni siquiera investiga, ¿no? Con ellos no es. Y eso es muy Eso es pura importante. hipocresía. Correcto, doctor. Eso es muy importante, porque el público debe saber que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando nació, es un buen proyecto, fue un gran prospecto y ha estado cautelando, y su deber es cautelar los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas. Eso es su real propósito, su real sentido, su real finalidad. Pero lamentablemente vemos con estos pronunciamientos que tienen un matiz ideológico muy marcado. Porque usted acaba de decir dos cosas muy importantes. Hablan de discriminación. ¿Por qué? Porque las muertes se dieron en Puno. Pero si los desmanes y los alborotos y los excesos de los protestantes se dieron en Puno, ¿quién quería que mueran? ¿Limeños? No, además, ¿dónde han muerto? Si se hubiera dado aquí, hubieran muerto limeños. Es más, si ya existieran limeños actualmente. Traspolemos el argumento al COVID. ¿Dónde murieron los peruanos? En todo el país. En todo el país. Y preferentemente en las zonas más pobres del país. Hay lugares, yo tengo el testimonio muy dramático de un antiguo amigo mío que regresó a su pueblo, una comunidad al que llega a pie, caminando 2 días desde Otusco. Y me contó que cuando llegó a su comunidad, la comunidad había sido diezmada, porque él fue después de la pandemia. Diezmada. Nadie sabe, ese 250.000 de personas muertas es la que está registrada. Pero en las comunidades altoandinas, la gente le entierra nomás. No se sabe cuántas personas murieron. Puede ser una cifra aún peor, aterradora. Porque lo que me contaba este amigo, me decía, yo volví a mi pueblo, doctor, y 2 de cada 10 personas habían fallecido. Y eso es otro dato importante. Eso no se ha investigado. Que no se ha investigado. Porque las cifras, comisión de la verdad, pues. Porque las cifras no han sido realmente son falsas, pues. Lo que ha sucedido. Han manipulado, acuérdate. Y se daban cuenta. Acuérdate que se denunció, la prensa, felizmente la prensa independiente, correcto, denunció esta disparidad entre el registro de defunciones, porque para enterrar a una persona requieres pues inscribirte en RENIEC, correcto, el registro de defunciones con la información que daba el lagarto. Entonces, claro, quedó claro que había una mentira. Y esos son cifras oficiales, ¿eh? Porque ahí no están los muertos en las comunidades altoandinas, ni en la selva peruana. Ahí murió, sabe Dios cuánta gente. Y sobre todo quiero resaltar, doctor, lo que usted dice, la información que dio el expresidente Vizcarra. Recordemos que todos los días, al mediodía, el expresidente con sus ministros salía a explicar las supuestas acciones que estaba realizando para combatir la pandemia. ¿Eso qué demuestra? Que él tenía pleno conocimiento, dirección, control e injerencia en la política pública de salud. Por supuesto. Por tanto, a estas alturas podemos decir que no se podría o no puede alegar un desconocimiento. Y con esto creo y estoy convencido de que la Fiscalía de la Nación tiene un caso por investigar y que se esclarezca la real responsabilidad de las personas que han estado encargadas, como los ministros de Salud, Víctor Zamora, exministro de Salud Víctor Zamora, Pilar Macetti y el expresidente Vizcarra, y también, probablemente también el expresidente Francisco Sagasti, sobre la responsabilidad de estas muertes. Porque nosotros venimos diciendo desde aquí que sustento legal existe. La omisión. ¿Existía un deber? Sí. ¿Existía una obligación? Sí. Así es. Y no lo decimos nosotros. Está en la Constitución para el expresidente Vizcarra y para todos los presidentes, están en los decretos de injerencia, están en los reglamentos de organización y función del Ministerio de Salud y están en la Ley General de Salud, donde tenían todas las facultades, y creo que de ahí es donde emerge el deber especial de estos altos funcionarios por el cual tenían que garantizar el oxígeno para evitar las muertes que se dieron en esta pandemia. Y eso solo por hablar del oxígeno, doctor. No sí, claro, vayamos a las pruebas... Los medicamentos, las pruebas rápidas. La mayor estafa de la historia sanitaria del Perú fueron las pruebas rápidas. Cuando toda la ciencia y la OMS y todos decían que era no. Prueba molecular. Claro, eso es una locura. Ya Taiwán y Corea del Sur, que al principio empezaron muy bien su lucha contra la pandemia, descartaron por completo las pruebas rápidas. Dijeron, no, eso no sirve para nada.
acá seguían haciéndole pruebas rápidas a la gente y después salían con la prueba rápida y se morían. ¿Te acuerdas del terrible caso de este parlamentario por Ucayali? Exacto. Al hombre le había salido negativa 2 pruebas rápidas que le habían hecho y murió. Lamentablemente en Pucallpa. murió. Y por falta de oxígeno. Una cosa horrenda. Es decir, yo creo que aquí los peruanos que tenemos que ajustar mucho nuestras cuentas con la historia, tenemos una cuenta pendiente muy dramática, que es conocer la verdad de lo que ocurrió en la pandemia. Eso es muy importante, doctor, conocer la verdad, porque tampoco podemos permitir que se nos imponga una verdad como se han venido haciendo por determinados medios de comunicación y no se llega al plano objetivo, a los hechos. Aquí no estamos responsabilizando, condenando a las personas, simplemente estamos poniendo en real contexto información objetiva que está en la Constitución, que está en las leyes, que está en las normas, que está en los reglamentos, para que la Fiscalía de la Nación haga su trabajo, investigue, analice y establezca si existe o no esas responsabilidades que desde nuestro punto de vista consideramos que sí existe, para que se pueda investigar. Mínimamente, como usted lo sabe, doctor, mínimamente toda esta información es una sospecha inicial simple para poder iniciar una investigación. ¿No es correcto? Absolutamente, le corresponde al Ministerio Público investigar, individualizar a los responsables y proceder a formalizar la acción penal que corresponda. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es al expresidente que fue por 7 días después de vacado el expresidente Martín Vizcarra, Merino, por las muertes de Inti Bryan. La exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, le ha abierto una investigación imputando una autoría mediata. Entonces, si tenemos eso como precedente, ¿por qué no utilizar la misma línea para abrir esta investigación, para establecer la responsabilidad o no? Finalmente eso lo determinarán las autoridades, no nosotros. Para eso está la Fiscalía, para eso está el Poder Judicial, si efectivamente tienen responsabilidad penal, por la categoría que fuere, como hemos hablado aquí, por omisión impropia, tenía un deber de garante, o como bien postula el doctor, por un posible genocidio. Eso lo deben terminar las autoridades porque la información está dada. Las muertes son irreparables y por tanto creo que se debe investigar mínimamente para llegar a la verdad, como usted dice, doctor. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, doctor, por haberme concedido esta entrevista. Siempre es muy enriquecedor debatir con gente que conoce, con la trayectoria que usted tiene, porque esto nos permite aterrizar la información sin sesgo ideológico. Nuevamente muy agradecido y espero contar nuevamente con usted para otras entrevistas. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles enormemente por esta posibilidad y quedo a su disposición para lo que sea necesario. Gracias, doctor. La batalla legal por CTV Perú. Regresamos. Buenas tardes, amigos. Regresando de la pausa comercial, seguimos con el programa La Batalla Legal. Y para continuar con nuestro programa tenemos ahora de invitado al doctor Omar Neira, especialista en salud pública, quien nos va a permitir recabar mayor información para poder hablar sobre esta responsabilidad penal que estamos tratando el día de hoy sobre el expresidente Vizcarra y los exministros de salud, Víctor Zamora y Pilar Macetti, en el sentido de que si adoptaron o no adoptaron las acciones pertinentes a pesar de haber tenido toda la información y recomendaciones para evitar las muertes con esta pandemia del COVID, o si es que más bien hicieron todo lo contrario y lo cual acarrearía pues no solamente una responsabilidad administrativa, sino también penal. Muy buenas tardes, estimado doctor Omar Neira. Muchas gracias por haber asistido a este programa. Buenas tardes, Hugo. Un placer y gracias por la invitación. La primera pregunta que le quiero hacer, doctor, es, usted desde su especialidad en salud pública y también como uno de los actores principales que hemos visto en diferentes medios de comunicación, alertando las acciones, las recomendaciones para combatir de manera eficiente esta pandemia, ¿qué nos puede decir sobre las políticas públicas de salud para combatir la pandemia que adoptó el ex gobierno de Martín Vizcarra, así como por sus ministros de salud como el señor Víctor Zamora y Pilar Macetti? Mira, es una pregunta en cierto modo sencilla y compleja a la vez de contestar, porque desde la salud pública, que es un área de las ciencias de la salud,
que no solo se enfoca en el enfermo, sino hace un análisis político, económico, social, cultural, relacionado a las enfermedades. En lo académico, una pandemia, para los que hacemos salud pública, digamos, es la culminación de una preparación y decir, me tocó una pandemia, ¿no? Como especialidad, como academia. Y en ese contexto, este análisis, hay dos formas de verlas, desde el inicio o desde el final. Y vamos a hacer esta desde el final. ¿Cuál fue el resultado del manejo sanitario en el Perú? Y la respuesta concreta es el peor del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la tasa de fallecidos más importante del mundo. La pregunta es, si somos el país con el peor manejo sanitario, los cuestionamientos que se hacen es porque teníamos una débil infraestructura, porque no teníamos dinero, porque veníamos mal en salud. Y en cierto modo podría ser sí, pero no es una apreciación mía personal. Para mí, el desastre sanitario en pandemia, de ser el peor país en manejo, tiene que ver con el manejo político en términos sanitarios de Vizcarra, Sagasti y en parte Castillo al final. Los tres gobiernos son responsables de este desastre. ¿Por qué? A ver, la compra de pruebas rápidas no tiene nada que ver con infraestructura hospitalaria. No tiene que ver con que había conocimiento o no. La compra de pruebas rápidas fue una elección política de Martín Vizcarra que llevó a la muerte de miles de personas en este país. Y te explico por qué. La prueba en sí no mata gente. ¿Cuál es el problema? Que la prueba no era útil para diagnosticar contagio. Correcto. Y la política central de Vizcarra en esas semanas fue que solo aquellos que daban prueba positiva podían atenderse en un sistema hospitalario. Y los falsos positivos, por tanto. Y entonces, la gráfica de miles de personas es el ejemplo del congresista Chagua en la selva. Okay. Él estaba contagiado, fue a un hospital a pedir atención porque tenía síntomas, le hicieron la prueba rápida y salió negativo. El protocolo del gobierno de Vizcarra decía que para ser atendido tenías que tener prueba positiva. Como dio negativa, lastimosamente no pudo atenderse. Llega tarde y fallece porque tiene un tratamiento tardío. Eso es muy importante lo que usted señala, doctor, porque también se ha barajado ciertos argumentos y quiero recalcar, es importante que usted nos señale que la falta de presupuesto para la salud pública en general que venimos arrastrando desde muchos años, la precariedad de nuestro sistema de salud, también por ahí se ha escuchado, y probablemente se baraje también este argumento, para justificar estas muertes. Me explico, van a decir, mire, no había recursos, el sistema de salud viene siendo precario ya hace mucho tiempo y eso finalmente agravó o incrementó el riesgo de muerte en esta pandemia. Entonces le hago la pregunta, que ya me acaba de responder, pero para que me lo pueda decir de manera más concreta. ¿Es esta precariedad económica de nuestro sistema de salud una causa de las muertes por el mal manejo de la pandemia? La alta tasa de mortalidad, desde mi punto de vista, no está explicada por términos económicos ni por un déficit, que por cierto existe, de salud en el país. Pero no desencadenó el aumento. La alta tasa no. La alta tasa por una no. razón. Y tiene sentido común, no tienes que ser especialista en salud pública ni en análisis general. Países con peor sistema sanitario. Correcto. En la región, sí, en la región. Países con peor sistema sanitario, en África, no tienen estos resultados. Entonces, esto nos ayuda a entender que este resultado de alta tasa de mortalidad por cada 100.000, que nos ubica en el primer puesto con mayores muertos en la pandemia, no encuentra sustento en esta precariedad, sino, es decir, en un mal manejo de la política de la salud pública por los exgobernantes como Martín Vizcarra y sus ministros Víctor Zamora y Pilar Macetti. Las decisiones políticas que tomó el gobierno de Vizcarra nos llevaron a este desastre sanitario y por eso se explica. Perú es uno de los países en la región que invirtió en pandemia
como porcentaje de su PBI con mayor inversión. No fue tampoco el tema económico. O sea, dinero hubo. ¿Se destinó dinero? Sí. Pero se destinó mal. Y entonces la explicación por qué en primera ola tenemos la alta mortalidad comparativamente con los demás países de la región, Colombia, Bolivia, Ecuador, con todos nos tenemos que comparar, es por la mala decisión de no diagnosticar y que se compren pruebas rápidas. Correcto. Esa es la primera ola, que luego consecuentemente hay otros errores. Mascarillas de tela, como política de ese gobierno, y no implementar plantas de oxígeno. Eso es muy importante, doctor, las plantas de oxígeno. Así como ya usted resaltó estas pruebas rápidas que en realidad no sirvieron porque se fue contra todo pronóstico, contra toda recomendación de usar pruebas moleculares. Nos decía la OMS, nos decían todos los especialistas en la materia, usar pruebas moleculares, y se usó pruebas rápidas. De la misma manera, como usted señala, las mascarillas, pero ahora el oxígeno. También existe una grave omisión de un deber que tenía el expresidente Martín Vizcarra, sus ministros de salud, de poder garantizar para poder implementar las plantas de oxígeno, y no lo hicieron. Entonces, usted desde su especialidad, doctor, de la salud pública, ¿cómo explica que habiendo tenido toda la información, todas las recomendaciones especializadas en la materia y toda la infraestructura en términos económicos, porque como nos acaba de señalar, el Perú fue uno de los países que usó una mayor inversión para enfrentar la pandemia, ¿por qué no se implementaron esas plantas de oxígeno? ¿Por qué no se garantizaron? ¿Usted en dónde puede encontrar la respuesta? ¿Por qué hubo un mal manejo en estos aspectos de la pandemia? Antes de pasar al tema del oxígeno, no quisiera dejar de mencionar y precisar el tema de las mascarillas de tela. ¿Sabes por qué? Porque otra medida que toma Vizcarra fue su cierre draconiano de la sociedad. Y para hacer cumplir esto, utilizó a los policías para que hicieran redadas como a criminales, trataran a esta sociedad. Fuimos pocos los que en las primeras semanas expresamos ese rechazo. Y ahí tienen que ver las mascarillas. ¿Sabes por qué las mascarillas de tela? Y a veces no le prestamos atención. La alta mortalidad de policías no es en la región, solo en Perú. Y la alta mortalidad de personal sanitario en primera ola se explica también porque los mandaron a la primera fila, o policías o a los médicos, con mascarillas de tela. Eso fue criminal, eso parece mi punto de vista. No había sustento para utilizar mascarillas de tela. No había sustento científico. Ya. Y tenían la recomendación clara de los especialistas y de la ciencia. Y fue una decisión política. Con Víctor Zamora, en el Ministerio de Salud, emitieron un documento técnico y dijeron se autoriza el uso de mascarillas de tela. Ahí tienen que respondernos, hay muchos negocios, mucho desinterés también, pero finalmente hubo muchos policías y médicos que fallecieron porque se fueron a luchar contra la COVID-19 con mascarillas de tela, sin protección. Recuerda que las personas se ponían bolsas de mercado para atender. Eso fue criminal. Y la pregunta, siempre me han cuestionado cuando he hablado de esto, me dicen, pero Omar, no había. Eso es falso. Durante el mes de febrero, personalmente lideré 4 mesas de trabajo con MINSA, DIGEMI, PCM, SUNAT, aduanas, para decirle, tengamos mascarillas, compremos mascarillas, importemos mascarillas, que no salgan mascarillas de Perú. En febrero salieron contenedores de mascarillas de este país. Correcto. Y eso lo permitió el gobierno. No es que no sabían, sí pasó. Lo de las mascarillas de tela es tan criminal como lo demás para los profesionales. Esta información nos permite dibujar la actuación de nuestros exgobernantes en el manejo de la pandemia, que tenían pleno conocimiento que el mal manejo o disponer el uso de mascarillas de tela iba a incrementar el riesgo de contagio y posible muerte de los ciudadanos. Pero, a ver, es como mandar hoy en día a un soldado o a alguien a luchar en una guerra sin protección. O sea, las mascarillas de tela no protegían absolutamente nada. Y el pretexto de que no había no es así. Y es más, si no había,
como los demás gobiernos de la región, mandabas un avión a donde se fabrica y te traías un avión con mascarillas. Eso sucedió en todo el mundo. Hubo un dueño de un equipo de básquet en Estados Unidos que mandó su avión para llevar mascarillas de tela a Estados Unidos para el personal sanitario. Solo se llamaba gestión y voluntad por tu pueblo. Eso no sucedió. Ahí quiero ahondar desde su especialidad, doctor. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los deberes especiales, en este caso, de un ministro de salud y de un presidente o de un gobernante de un país para dirigir la política de salud pública? ¿Cuáles son esas funciones? ¿Cuáles son esas facultades que ellos tienen para poder dirigir la salud, garantizar la salud, proteger la salud y garantizar finalmente la vida y el libre desarrollo, como lo dice sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte también Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que significa el derecho fundamental a la salud? El liderazgo y la rectoría del ministro de Salud tiene que ver con la toma adecuada de decisiones en política sanitaria basadas en evidencia científica. En base a ello yo decido qué hacer y qué no hacer, aunque mi sentido común diga lo contrario, la ciencia está ahí. Y ellos hicieron exactamente todo lo contrario. O sea, el ministro de Salud con el expresidente Martín Vizcarra tenían en sus manos la decisión de tomar las mejores acciones para conducir la pandemia o enfrentar la pandemia. Y no lo hicieron. Y va con lo del oxígeno, con lo que tú comentabas, yo te acordé. A ver, todos sabemos lo que estamos involucrados en temas de salud, infraestructura, gestión y todo esto, que un hospital tiene que tener una planta de oxígeno, no tiene que comprar oxígeno. Eso es elemental. Lastimosamente veníamos con un tema que tiene que ver con una decisión de Óscar Ugarte en el 2011, que volvió a ser ministro, y eso tiene que ver con la segunda ola y el tema de oxígeno. Correcto. Pero en el Perú se creó un cierto monopolio, entre comillas, al haber solo oxígeno 99. El oxígeno 99 es un tema técnico, se usa en camas UCI, perfecto, pero para el sistema hospitalario que no es UCI, se usa oxígeno 93. Y en Perú estuvo prohibido el uso del oxígeno 93. Por lo tanto, había escasez a raíz de esa norma. Tuvieron tiempo suficiente, 30, 60, 90 días, para cambiar eso. Te hablo de marzo, abril, mayo del 20, para que a partir de julio los hospitales importantes del país todos tengan plantas de oxígeno. Tú compras, nosotros podemos importar en 30 días una planta, lo instalas y funciona. Eso es otra decisión política que había que tomar. Correcto. Y nunca se tomó la decisión política de comprar plantas de oxígeno, bajo el concepto de que no hay, eso es falso. Sí había en el mundo plantas de oxígeno porque no se adolecía. Perú es de los pocos países en el mundo que adoleció de oxígeno. Doctor, y esto se agrava si tenemos en cuenta que el propio gobierno, a través de sus ministerios, mediante decretos de urgencia supremos, establecieron este tipo de oxígeno como un medicamento para combatir la pandemia y estaba dentro de los contenidos esenciales de la salud y los medicamentos para poder combatir la pandemia y el COVID y evitar la mortalidad de los infectados. Gracias. Entonces, el propio expresidente Martín Vizcarra, el propio exministro Víctor Zamora, han establecido la importancia de este oxígeno, sin embargo, no le dieron, valga la redundancia, la importancia para garantizarlo y combatir la pandemia. Con esto queda claro que hicieron todo lo contrario, con conocimiento de los resultados muerte, sin poder garantizar el oxígeno, más aún, como usted dice, teniendo toda la economía, porque usaron miles de millones de soles para combatir la pandemia. Somos el país, como usted dijo, de la región con mayor inversión, pero no pudimos instalar plantas de oxígeno. El problema no fue presupuesto tuvimos. El problema fue una voluntad o decisión política para implementar plantas, y eso no se quiso hacer. Eso es lo concreto. O sea, no se implementaron plantas. Y intentaron hacer algo, y está, por ejemplo, este contrato millonario con la UNI, que no tenía experiencia, no tenía equipo, no tenían antecedentes para hacer este tipo de dispositivos médicos, y les dan millones de soles para que intente hacer. La pregunta es, ¿entregaron plantas? ¿Funcionan plantas al día de hoy, 9 de mayo, 10 de mayo? ¿Funcionan? ¿En mayo funcionan? La respuesta es posiblemente no. ¿Qué pasó? Pasó por agua.
ellos tienen que responder, porque ese dinero podía haber sido para usar decenas de plantas del extranjero. Eso es un dato muy importante, doctor Tratar. Se tiene por información pública que cuando ya era ministra la señora Pilar Macetti, se convoca para poder establecer un convenio, una contratación para la implementación e instalación de plantas de oxígeno, 47 plantas. Y en un día lanza la convocatoria para que en un día se presenten los postores. Un día, para algo tan importante. Segundo, existió una empresa, un italiano, representante de una filial muy grande a nivel, incluso Inglaterra, con muchas empresas a nivel mundial, que se presentó y tenía experiencia en la materia. En ese día, porque tenía toda la capacidad logística para hacerlo. Se presentó con el mismo presupuesto, o sea, ofertaba para invertir lo que se pagó o se suscribió con la UNI. Sin embargo, prefirieron dejarlo a un costado y prefirieron suscribir el convenio con la UNI. Más aún teniendo en cuenta que esta empresa privada prometía o decía, ¿no?, que iba a implementar las 47 plantas de oxígeno en 60 días. Se suscribió el convenio con la UNI, se desembolsó una cantidad millonaria y actualmente no se ha cumplido. Con esto, lo que quiero decir es que se tenía toda la capacidad normativa, funcional, de cada funcionario, en este caso ministro de Salud y el expresidente Martín Vizcarra, para poder hacer las cosas de la mejor manera y tomar las mejores decisiones, y no se hicieron. Eso es la pregunta que hasta ahora nosotros estamos buscando. ¿Por qué, a pesar de todas estas recomendaciones de la ciencia, de los especialistas, acordémonos que también existieron directores regionales de salud de Huánuco que pidieron oxígeno, les enviaron aproximadamente 110, pero después recibieron una carta diciendo que fue por equivocación? Y el director regional de salud dijo, sí, ok, te devuelvo tus 110, pero también con los muertos. A ese nivel de desprecio de la vida hemos llegado, doctor. Ese es un hecho concreto, el tema de las plantas de oxígeno, que explican la alta mortalidad, sobre todo en segunda ola. Es un hecho concreto. Es una decisión de la administración Vizcarra no comprar plantas de oxígeno importadas y apostar por una producción de una universidad que no tenía la mínima experiencia. La UNI merece todos mis respetos, los ingenieros merecen todos mis respetos, pero esto es un tema de gestión. Pero claro, si es un contrato para gestionar, llámese un parque, una carretera, ok, de acceso, en fin, en este caso, esas plantas significaron miles de vidas. Y te voy a graficar con un ejemplo. Una tarde de, llámese marzo, abril del 2021, salió esta noticia. Mueren 28 o 30 personas en el hospital de Sullana de Salud. ¿Por qué mueren? Porque se les acabó esa mañana el oxígeno. ¿Tú sabes lo doloroso que debe ser morir por falta de oxígeno? Para los que hacemos deporte y buceamos y nadamos, te metes 3, 4 metros bajo en la piscina y cuando te falta aire y sientes eso que te revienta los pulmones. Correcto. Posiblemente eso sintieron esas 28 o 30 personas. ¿Por qué? Porque se acabó el oxígeno. Te estoy hablando ya de 2021. Si una planta se hubiera comprado y se hubiera instalado una planta en el hospital de Sullana de Salud el 2020, tuvimos un año, ¿sí? ¿Qué? 60 días, ok, febrero, junio, ya, ok. Pero tuviste un año como Estado para implementar. Esas 30 personas, algunas se podría haber salvado. Doctor, y no eso es gráfico. Y no solamente son esas 30, porque acuérdese son también miles. Que son miles, pero y había una son cifra hechos reales. negra, se hablaba. Por eso te digo, esto es real, eso no te lo cuentan, o sea, no es una historia, no es un tema antojadizo, es un hecho real que sucedió en este país, se acabó el oxígeno y murieron una tarde 28 personas. Eso sucedió con miles de personas en este país. Entonces, no se podrá alegar desconocimiento por parte del expresidente Vizcarra y sus ministros de salud, ¿no? En este caso Víctor Zamora, de que no tuvieron conocimiento, que no tuvieron la información para tomar las mejores decisiones para combatir la pandemia, porque recordemos, todos los días salía al mediodía
a explicar las acciones que estaba tomando, a explicar cómo estaba combatiendo la pandemia y se entiende que tenía pleno conocimiento de lo que estaba hablando. Por tanto, no puede decirse que no conocían o ahora a estas alturas, que probablemente se le abra una investigación por estas muertes, no podrá decir no conocía o no tenía las herramientas necesarias porque esto demuestra claramente que sí los tenía. Desconocimiento no. A ver, para los que andamos metidos en investigación y en estas cosas, no le voy a pedir conocimiento a ellos que hacía 17, 19 años previos hablábamos de esta pandemia. Yo he estado en algún simulacro de pandemia respiratoria el 2015 en Alemania. O sea, ese conocimiento no se los pedimos, no vamos a ir por eso. Si bien es cierto, los primeros días del año 2020 fueron complejos para todos y qué sé yo, pero avanzada la pandemia ya no es desconocimiento, es desidia, es ineptitud, es corrupción. Yo recuerdo que Philip Butter salía todas las noches a decir, yo puedo importarlo en una semana, porque yo he sido aduanero, yo he sido importador. Philip decía algo que era real y que todos lo podíamos hacer. O sea, eso era real. Eso es otra conducta también que hemos visto en el manejo de esta pandemia por el ex gobierno de Martín Vizcarra, que había gente particular del sector privado que quería colaborar para poder combatir la pandemia de mejor manera y se les negó, prefiriendo un tema ideológico a salvar vidas. Yo recuerdo por lo menos a 3 embajadores de países del primer mundo con los cuales tuve contacto en esa etapa, haber conversado y me decían, queremos ayudar, tenemos esto, hospitales móviles, plantas, laboratorios moleculares, y decirle, no entiendo tu gobierno, se lo estoy donando, no pido nada a cambio, ¿por qué no se dejan ayudar? ¿A qué explica esta usted, historia, doctor? no puedo decir el nombre por un tema diplomático de ellos, pero 3 embajadas de las más importantes del mundo, con las que yo pude hablar, los embajadores me dijeron, Omar, no entiendo tu gobierno, no se dejan ayudar, y eso sucedió, no se dejaron ayudar. ¿Y qué respuesta encuentra usted, doctor, para esta negativa de algo tan claro y de una urgencia tan importante como era para combatir la pandemia, para rechazar estas donaciones? Yo ninguna. No hay una explicación razonable que para un presidente de la República, viendo que esto se descontrola, no reciba ayuda de este tipo como la que te ofrecía. Ok, ya, era político, sus enemigos políticos le ofrecían, ¿no? Pero eran embajadores. Porque estábamos en un estado de emergencia. ¿Quién en su sano juicio, cuando está en una situación difícil de emergencia, tan álgido como era la pandemia, no recibir ayuda? Solo hay una explicación posiblemente psiquiátrica para alguien que, sabiendo que tiene muertes alrededor, no reciba ayuda, ¿no? Y para poder cerrar esto en una conclusión, doctor, la pregunta que le hago ahora es, habiendo conversado de la responsabilidad, de la facultad, de la toma de decisiones, de todas las herramientas que tenía este gobierno del señor Martín Vizcarra, tenía el deber de impedir esos resultados, muerte por la pandemia, de esas altas tasas de mortalidad. Él podía haber gestionado de una manera distinta si no hubiera sido o hubiera intentado ser el actor principal de esta pandemia. Cuando le preguntaron al primer ministro coreano en la primera etapa cómo había manejado bien el primer año de la pandemia, él dijo, no tomé yo ninguna decisión y solo dejé a mis expertos. Otra pregunta, ¿era previsible, doctor, ver que si no adopto una conducta como prueba rápida, mascarillas con todos los estándares recomendados y oxígeno, era posible representarse la muerte de las personas? Mi opinión no es importante, mi experiencia no es importante, yo soy alguien que tuvo la oportunidad de decir algunas cosas, pero en abril o mayo del 20 esa pregunta me hizo Milagros Leiva en una entrevista. Y me dijo, ¿pero qué va a pasar si insistimos en las pruebas rápidas? Y le dije, los expertos mundiales con los que yo había hablado, yo no soy experto mundial, me dijeron, en tu país va a morir miles de personas. Era previsible. Era previsible.
Sin embargo, no se tomaron las acciones que toda la ciencia recomendaba, y esto explica por qué el alto índice de mortalidad que como país nos debe apenar, y sobre todo que esta información que ahora recabamos y que lo analizamos ya de una manera más objetiva, fuera de apasionamientos, sirva para llegar a la verdad y sirva para establecer las responsabilidades de aquellos actores que no tomaron las mejores decisiones. Explicarán frente a las autoridades por qué no lo hicieron. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. Siempre con la experiencia que usted tiene nos ilustra para poder llegar a la verdad, que es lo que queremos en este programa, y poder establecer las responsabilidades de quienes sí las tienen, y si no las tienen también. Para eso estarán las autoridades y las investigaciones que finalmente diluciden esto. Muchas gracias. Alguien tiene que explicar 220.000 muertes. Son 3 veces más la del terrorismo. Alguien tiene que explicar. Y la única razón por la que insistimos en diversos medios que alguien tiene que explicar y tiene que dar responsabilidades es porque muchas de las miles de vidas se pudieron salvar. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Con eso me quedo. Alguien tiene que explicar y responder por estas muertes. No podemos dejarlo impune. Buenas tardes.